Hoy os voy a enseñar esta ganache de chocolate montada, súper estable, cremosa y perfecta para decorar tartas, cupcakes o postres. Esta receta la utilizo muchísimo porque mantiene muy bien la forma. Además, al final del vídeo os enseño cómo la he utilizado sobre este bizcocho marmolado. Apunta la receta porque aunque parezca sencilla, hay varios detalles importantes para que salga perfecta. Aquí tengo la gelatina y primero voy a hidratarla con leche fría, con la leche que pide la receta. Le voy a poner toda la leche. Voy a mezclar un poquito. Y así se deja hidratarse mientras se hacen las otras cosas. La gelatina se utiliza para darle estabilidad a la crema. En un caso así se calienta la nata y se añade el té para infusionarla. Cuando empieza a hervir ya se apaga el fuego y se deja con el té a infusionarse un poquito. Después voy a agregar la gelatina hidratada y voy a mezclar un poquito para que se disuelva. En otro bol aparte voy a poner el chocolate y con un colador voy a colar toda la mezcla caliente y lo voy a vertir sobre el chocolate. Lo cuelo para evitar que quede algún grumo de la gelatina o de la infusión de té. Y ahora se mezcla todo muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea y que el chocolate esté por completo derretido. Y ahora con la ayuda de un robot voy a emulsionar toda la mezcla para conseguir una textura perfecta. Se emulsiona unos minutitos y luego se pasa a un bol para dejarlo al frigorífico. Y ahora viene el paso más importante de toda la receta. La ganache necesita reposar mínimo 6 horas en frío y hay que cubrirla con papel film tal como os enseño. Si intentáis montarla antes no va a funcionar correctamente y será imposible conseguir la textura deseada. Una vez bien fría, concretamente después de una noche, mirar qué textura tiene. La textura es bastante firme hasta que cuesta quitarlo del bol y lo voy a pasar a otro bol para montarlo a velocidad media. Veréis como poco a poco la textura cambia completamente. No hay que sobrebatirla, tiene que quedar firme pero cremosa. Esta es la textura que tiene que tener. Y ahora os enseño dónde realmente se ve la textura de esta ganache. Voy a rellenar la manga y os voy a hacer una demostración de cómo quedaría si usáis esta ganache de chocolate para decoraciones de tartas y postres. Fijaos en cómo mantiene perfectamente la forma. Esta es la textura que buscamos, cremosa pero con cuerpo. Una ganache de chocolate ideal para trabajar con manga pastelera. Si la ganache no está bien montada no mantendría esta forma, por eso es tan importante respetar el reposo en frío. Y como veis se trabaja súper fácil y queda con un acabado muy limpio y profesional. Y así es como he utilizado la ganache sobre mi bizcocho marmolado. Una ganache así cambia completamente cualquier tarta o postre. Espero que os haya gustado muchísimo la receta y que lo pongáis en práctica con vuestras tartas y postres. Y si todavía no habéis visto el bizcocho marmolado, os dejo el vídeo porque juntos quedan espectaculares. ¡Chao!